Buenas noches, Stephanie Marlon. Bueno, antes que nada, como ya es común en mí, quiero agradecerles por el tiempo y la dedicación. Como saben, y ya les he explicado, esta semana vamos a apurarnos un poquito, puesto que ya el viernes vamos a tener que dar los resultados y con ello los que son ya las 7 semanas. En cuanto a ustedes, esta es la quinta charla y quedarían 2 más, las que ya coordinaremos entre estos días para... Tefi, ¿me ves? Bueno, voy a compartir nuevamente pantalla, lo que pasa es que hay problemas. Ya bueno, voy a tratar de hacerlo un poco más rápido porque hay problemas de conexión. Bueno, como les decía, esta es la charla número 5 y conforme la charla número 6 y la charla número 7, voy a tratar de coordinar con ustedes para ver cuándo lo vamos a dar. Así que sin nada más que decir, vamos a continuar. Vamos a hablar, bueno, en esta tarde acerca de lo que son las medidas laborales complementarias en el marco del estado de emergencia sanitaria. Bueno, con fecha 21 de abril del 2020 se publicó el Decreto Supremo número 011-2020-TR. Lo que hizo es establecer medidas complementarias en cuanto a lo que es la aplicación del Decreto de Urgencia número 038-2020, en el cual establecía acerca de las medidas para mitigar los efectos económicos causados en los trabajadores y los empleadores ante el COVID-19. Como sabemos, después del sector salud, que fue obviamente el más afectado, uno de los temas más con bastante relevancia que se afectó fue el sistema económico. Parte de ello tiene todo lo relacionado con los puestos de trabajo, empresas, etc. Es por ello que he decidido y he creído conveniente, además por un tema en específico que lo pidieron. Ya. Bueno, hay problemas de conexión, la verdad es que no sé, pero vamos a tratar de hacerlo un poco más fácil y rápido. Bueno, en cuanto haya así este tipo de problemitas, solo nuevamente lo regresamos al toque para evitar este tipo de cosas. Bueno, en el Decreto Supremo número 044-2020, el cual bueno, el Decreto Supremo número 044-2020 fue publicado el 15 de marzo del 2020, el cual en este decreto se habló acerca de lo que es, ya sabemos, el inicio del estado de emergencia y con ello el aislamiento social obligatorio. Bueno, como mencioné, se dio a partir del 16 de marzo, se dio lo que era el estado de emergencia por 3 meses y con ello el aislamiento social durante 15 días. Se dispuso el aislamiento social y se establecieron los servicios básicos como lo eran los alimentos, las farmacias, bancos, etc. A través del decreto de urgencia número 026-2020, el PCM, se estableció lo que era ya el trabajo remoto. Bueno, en el artículo 16 de este decreto de urgencia hace referencia a esto, y señala que el trabajo remoto se caracteriza por la prestación de servicios subordinada con la presencia del trabajador en su domicilio o el lugar donde se encuentra en el aislamiento domiciliario. Para ello, estos trabajadores utilizaban cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar las labores fuera del centro de trabajo, siempre que la naturaleza de los labores lo permita. Lo que se hizo con este decreto de urgencia es implementarse el trabajo remoto, y bueno, en el caso de algunos puestos de trabajo donde no se pueda realizar no se pueda realizar el trabajo remoto, lo que sí iba a otorgar era una licencia con goce de haber, la cual iba a estar sujeta a compensación posterior. Lo que tenía que hacer el trabajador básicamente es prestar el servicio sin presencia física en el centro de trabajo, y para ello iba a utilizar medios informáticos o de telecomunicaciones proporcionados por el empleador. Podía hacer uso de laptops, computadoras, tablets, celular, etc. Estos se los podrían ser propios del trabajador, o de ser el caso el empleador se los iba a facilitar. Bueno, el trabajo remoto, sobre todo en aquellas empresas que todavía estaban
que podían trabajar, por ejemplo, ya sea supermercados, bancos, etcétera, era obligatorio en estos casos, sobre todo aquellas personas que se encontraban dentro del grupo de riesgo. En el grupo de riesgo, como punto número 1, tenemos que era por edad, que era aquellas personas por 60 años, y luego tenemos el segundo grupo, que era por factores clínicos, como por ejemplo aquellas personas que sufren de diabetes, hipertensión arterial, enfermedades pulmonares, etc. Bueno, esta modalidad de trabajo remoto también se le aplicaba a aquellas personas que no podían ingresar al país. Y bueno, sobre todo lo que hacía el empleador y el trabajador era respetar siempre la jornada máxima de 8 horas. Ahora, dentro de este decreto de urgencia número 026, 2020, en el artículo 18 establecía obligaciones del empleador y del trabajo remoto. En el 18.1 teníamos los que son las obligaciones del empleador y en el 18.2 teníamos los que son las obligaciones del trabajador. Bueno, dentro de las obligaciones del empleador teníamos que como punto número 1 no podía afectar la naturaleza del vínculo laboral, es decir, el empleador tenía que buscar la manera de que ese vínculo laboral siga entre el trabajador y el empleador, puesto que debido a la coyuntura que se venía pasando, resultaba un tanto difícil pues despedir a las personas, puesto que como mencioné, después del sistema de salud, el tema de la economía y con ello los puestos de trabajo fue uno de los más golpeados. Con ello, acerca del vínculo laboral también tenía que ver la remuneración y las demás condiciones, salvo aquellas que por su naturaleza se encuentren necesariamente vinculadas a la asistencia al centro de trabajo cuando estos favorezcan al trabajador. En cuanto al punto número 2, tenemos que se tenía que informar al trabajador sobre las medidas y las condiciones de seguridad y salud en el trabajo que deben observarse durante el desarrollo de trabajo. Y como punto número 3 teníamos que el empleador tenía que comunicar al trabajador la decisión de cambiar el lugar de prestación de servicios a fin de implementar el trabajo remoto mediante cualquier soporte físico o digital que permita dejar constancia con ello. Básicamente lo que tenía que hacer el empleador es comunicarle al empleador cómo se iba a manejar eso del trabajo de remoto, cómo se iba a tener que implementar ese tipo de cosas, cómo tenía que realizar el empleador, si debería organizarse en su hogar con un espacio en específico, etc. En cuanto a las obligaciones del empleador, las cuales se encuentran en la 18.2, como punto número 1 tenemos que estos tenían que cumplir la normativa vigente sobre seguridad de la información, protección y confidencialidad de los datos, así como guardar confidencialidad de la información proporcionada por el empleador para la prestación de servicio. En este caso resulta importante puesto que, como sabemos, muchos de los trabajos incluyen lo que es tener una data de archivos, documentos, etcétera. Entonces, eso de por sí se encontraban dentro de quizás las computadoras o los archivos propios del trabajo. Ahora, con el trabajo remoto, ya lo que tenía que conllevar era tener esa base de datos en que los trabajadores se las lleven a su casa o de ser caso el documentos que se los lleven a su casa. Entonces, de por sí se podría filtrar cierta información, por lo que es importante que estos también trabajadores firmen un acuerdo de confidencialidad en donde pues establecen que no pueden hablar o no pueden pasarle estos documentos a nadie más. Ahora, como punto número 2, tenemos que estos tenían que cumplir las medidas y condiciones de seguridad y salud en el trabajo informadas por el empleador. Básicamente, eso tiene que ver sobre todo con aquellos trabajadores que estaban trabajando, valga la redundancia, en aquellas empresas que seguían funcionando, como lo es los bancos, tiendas, supermercados, clínicas y este tipo de cosas. En este caso, cuando se hace referencia a las medidas y condiciones, como por ejemplo el uso de mascarilla, por ejemplo, en aquellos que tenían que utilizar quizás guantes, protectores faciales, el uso de gel y de todo ese tipo de cositas que cada empleador puede implementar dentro de su centro de trabajo. Entonces, el empleador
tenía que, de cierta manera, se encuentra obligado a acatar con lo que el empleador le decía. Como punto número 3, tenía que estar disponible durante la jornada de trabajo para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias. Bueno, el trabajo remoto, como bien lo dice, es un trabajo que se realiza de manera remota en la casa o en el domicilio donde se encuentren durante el aislamiento. Entonces, para ello era importante que el trabajador durante el día tenga sus 8 días excepcionalmente para el trabajo. Entonces, no es como que el empleador lo llamaba a tal hora que supuestamente se presumía que estaba trabajando y le podía decir que quizás no estaba en el lugar o que estaba ocupado. De hecho, implementar esas 8 horas resultaba importante ya que se requería un compromiso, ¿no? Y con ello, pues una obligación por parte del empleador. Ahora, existen los dispositivos de suspensión del contrato de trabajo por COVID-19. Para ello resulta importante hacer referencia a 3 decretos de urgencia. El primero fue el número 026-2020, el cual fue el del inicio. En este se estableció lo que era la licencia con goce de haber y se dio desde el 16 de abril de 2020 al 30 de marzo de 2020 bajo la suspensión imperfecta. Como punto número 2 tenemos el decreto supremo el 051-2020, el cual hizo lo que fue la prórroga de estado de emergencia y se dio desde el 31 de marzo al 12 de abril. También hizo referencia a lo que era la licencia con goce de haber y sobre todo para los grupos de riesgo y aquellos que no tenían un trabajo no esencial. Se daba lo que era la suspensión, también hizo referencia a lo que es la suspensión imperfecta, que básicamente es la licencia con goce de haber. Y luego tenemos por último el decreto de urgencia el número 038-2020, en el cual era aplicable el caso de trabajadores del sector privado. También hizo referencia, pero en este caso la licencia sin goce de haber, se dio desde el 15 de abril hasta 30 días después de terminada la emergencia sanitaria, es decir, hasta el 11 de julio, y se dio lo que era la suspensión perfecta, pero de manera excepcional, sobre todo en aquellos puestos de trabajo donde no podía realizarse el trabajo remoto. Ahora, vamos a hablar de lo que es la licencia con goce de haber. La licencia con goce de haber también la podemos denominar lo que es la suspensión imperfecta de labores. Esta se dio a través del decreto de urgencia número 029-2020. Bueno, aquí básicamente lo que hace es que en las actividades no esenciales y en las que no se puede aplicar el trabajo remoto, se otorgaba la licencia con goce de haber. Básicamente y de manera resumida podríamos decir que es cuando el trabajador no prestaba el servicio, es decir, no trabajaba y a pesar de ello el empleador sí le pagaba la remuneración respectiva. Pero esto era sobre todo en aquellos casos, como digo, de manera excepcional. Y bueno, en el caso también de aquellas personas, bueno, eso no se daba sobre todo en aquellos que podían hacer trabajo remoto, perdón. Como mencioné, el empleador, como parte de una de sus obligaciones, tenía que buscar medidas que resulten necesarias para tener lo que era la vigencia del vínculo laboral y sobre ello la percepción de la remuneración. Entonces tenían que llegar a un acuerdo de partes. Pero, ¿qué pasaba si no había lo que se podía implementar el trabajo remoto? Entonces, lo que se hacía cuando no se podía dar el trabajo remoto, se tenía que conceder la licencia con goce de haber. Ahora, ¿cómo se imposibilitaba el trabajo remoto? Esto iba a depender de acuerdo a la naturaleza de las actividades. Por ejemplo, cuando se requiere indispensable la presencia del trabajador. Hay puestos de trabajos donde es necesario la presencia del trabajador. Por ejemplo, en aquellos médicos veterinarios y de los cuales no habían estado atendidos durante el estado de emergencia, para que atiendan a los canes o a las otras mascotas es necesario que ellos se encuentren, salvo que estuvieran realizando trabajo a domicilio, pero de por sí es un trabajo que se realiza dentro pues del centro de trabajo, valga la redundancia. Ahora, en cuanto a las herramientas o maquinarias, cuando solo operan en el centro de trabajo, esto tiene que ver sobre todo con aquellos que manejan máquinas o de los cuales se encuentran quizás en fábricas y ese tipo de cosas en donde sí o sí esas máquinas son de la empresa y no son como que se puedan llevar a la casa para realizar ese trabajo. Y por último tenemos cuando son otras inherentes a las características del servicio contratado. Por ejemplo, los servicios quizás de limpieza o los servicios de transportes. Estos ya entran dentro de lo que es esto. Ahora, en cuanto a la licencia
sin goce de haber. Bueno, las licencias sin goce de haber, o lo que es la suspensión imperfecta, esto implicaba lo que era el cese temporal de la obligación del trabajador. ¿Qué? Un ratito. Ya voy, ya voy. Dame un ratito. Usted. Ya retorné porque mi papá le tocaba su medicina. Ya, bueno. Bueno, como decía en la licencia sin goce de haber, también es llamada la suspensión perfecta. Implica lo que es el cese temporal de la obligación del trabajador y de prestar el servicio y la del empleador de pagar la remuneración. Sin extinción del vínculo laboral puede comprender a lo que es uno más trabajadores. En la suspensión imperfecta, en la suspensión imperfecta que diga, o en la licencia sin goce de haber, es decir, que si el trabajador no presta el servicio, el empleador no paga la remuneración. Bueno, en cuanto a esta suspensión perfecta, no puede afectar lo que son los derechos fundamentales de los trabajadores, como la libertad sindical, la protección de la mujer embarazada, lo que es la prohibición del trato discriminatorio y sobre todo protege especialmente a las personas con discapacidad con COVID-19 y a las personas del grupo de riesgo. En cuanto al Decreto Supremo número 011-2020, establece el trámite que debe seguir el empleador para sujetarse a la suspensión perfecta. Y bueno, lo que hacía es que las medidas no pueden exceder 30 días después de culminada la emergencia sanitaria. Quiere decir que, por ejemplo, si me dieron una suspensión perfecta, y bueno, como la emergencia ya, el aislamiento social ya terminó hace días atrás, es decir, el 11, es decir, que hasta el 11 de agosto esta suspensión perfecta se tiene que acabar. En el caso de que no se haya acabado, lo que tiene que hacer el trabajador es exigirle a su empleador,
que ya lo reincorpore a su puesto de trabajo, ¿no? Sobre todo con ello ya se van a implementar las medidas correspondientes. En el caso de no hacerlo, pues ya tendrán que irse a las medidas un poco más legales, como es el Ministerio de Trabajo, etcétera, o ya podría considerarse como la extinción del vínculo laboral. Ahora, en el decreto de urgencia número 038-2020 establecen los que son las medidas compensatorias para trabajadores. Aquí hace referencia a lo que es la compensación por tiempo de servicios, que es la CTS. Bueno, lo que se tenía que hacer en el estado de emergencia era que el trabajador podría disponer libremente de los fondos acumulados por depósitos de compensación por tiempos de servicio, que era lo que es la CTS, y tenía que ser hasta por una remuneración brutal mensual por cada mes calendario vencido de duración de la suspensión perfecta. Ahora, si el trabajador no cuenta con saldo en su cuenta de CTS, lo que tenía que hacer era solicitarle a su empleador, podía pedirle lo que era el adelanto de la CTS del mes de mayo de 2020 o el adelanto de la gratificación del mes de julio del 2020. Y bueno, lo que tenía que hacer el trabajador, obviamente no se podía pedir de manera presencial, sino tenía que contactarse con su empleador. Y lo que tenía que hacer este empleador era pagarlo dentro de los 5 días posteriores de la solicitud y para las cuales tenía que realizar una transferencia bancaria a una cuenta del trabajador según la cual indique. Ahora, los trabajadores de la microempresa. Por ejemplo, los trabajadores con remuneración, en este caso, para los trabajadores que percibían una remuneración hasta lo que es 2.400 soles mensuales, se le disponía una entrega de prestación económica. Esta prestación era otorgada por Exsalud y se le otorgaba una cantidad de 760 soles por cada mes hasta por un periodo de 3 meses. Lo que tenía que hacer en este caso sus trabajadores era ingresar a la solicitud a la plataforma de salud y en esta solicitud debía de proporcionar una cuenta, un código de cuenta interbancario, obviamente con una cuenta válida y de moneda nacional. Y en cuanto a lo que es, ya creo que lo más sonado, que es el retiro del AFP. En el caso del retiro del AFP hay 3 supuestos. En cuanto al supuesto número 1, establece que el retiro extraordinario por única vez era hasta de 2.000 soles de la cuenta individual de capitalización. Esto es igual tanto en el supuesto 1, en el supuesto 2 y en el supuesto 3. Asimismo, la entrega de este pago se iba a utilizar en una única oportunidad y también se iba a dar en los 3 supuestos, tanto en el supuesto 1, en el supuesto 2 y en el supuesto 3. En cuanto al supuesto 1, lo que tenía que hacer el trabajador tenía que estar comprendido en la suspensión perfecta de labores y tenía que realizar la solicitud a partir de en ese entonces, del 30 de abril del 2020, ante el FP que tiene sus aportes provisionales. En cuanto al supuesto 2, aparte del retiro que era de 2.000 soles y de que era un único pago, tenía que al momento de la evaluación de la solicitud debería acreditar que él no había aportado en lo que eran los meses de devengue de febrero y de marzo del 2020. Y en cuanto al supuesto número 3, aparte del retiro extraordinario de 2.000 soles y de lo que era que se efectuaba un único pago, esta última remuneración declarada tenía que ser menor o igual a 2.400 soles, siempre que al momento de la evaluación de la solicitud cuente o acredite el aporte provisional de devengue de febrero del 2020 a marzo del 2020. Bueno, en este caso, luego salió lo que era un nuevo decreto donde ya establecía que se podían retirar hasta cerca de 12.000 soles o un poco más en cuanto a lo que es el retiro de la AFP y para algunos, pues, solamente eran de 2.000 soles en cuanto al supuesto 1, 2 y 3 y para aquellos pues que no estaban comprendidos entre ellos. Ya, bueno, y como decía, y luego después del supuesto 1, 2 y 3, esto era solamente hasta el retiro de 2.000 soles. Luego, posterior a ello, salió lo que era un decreto. En este decreto ya establecía que aquellas personas que llevaban
más de 6 meses o hasta un año sin haber aportado, podían ya retirar lo que eran todos hasta 12.000 soles en cuanto a sus aportes de la AFP. Para ello, lo que tenían que hacer era realizar una solicitud a través de la página donde estaban incluidas todas las AFP, y esta solicitud se iba a dar de acuerdo al código de DNI. Por ejemplo, si era el 18 de mayo, por ejemplo, el número de que tenía el código 0, el 18 de mayo, que tenía el código 1 y 2, el 19, y así iba sucesivamente. Esta tabla se iba actualizando de acuerdo a 15 días o una semana, no recuerdo, y se daba con el fin pues de que pueda solicitar con ellos. Asimismo, previamente para eso también te pedían un código de cuenta, el cual tenía que proporcionarlo el de la AFP, y para ello también era necesario pues que sepan en qué AFP habían obtenido sus cuentas. Para eso había una página en específico en donde ya establecía lo que eran pues para pedir sus aportes, ¿no? Por ejemplo, si eras de la FP, la primas y ese tipo de FP en las cuales también te decía cuántos eran tus aportes, cuándo había sido tu último aporte y ese tipo de cosas. Así que esto es en cuanto a las medidas laborales en el estado de emergencia, y esto vendría a ser todo. Así que, bueno, muchas gracias, y como les mencioné, bueno, esta ha sido la charla número 5. Espero que para la charla número 6 y para la charla número 7 pueda contar con su presencia. Resulta de manera muy importante, y pues ya estaré coordinando con ustedes por interno a través del chat para saber qué día y a qué hora podemos realizar las otras 2 charlas que faltan. Lo que falta, y bueno, como les digo, ya las coordinaciones los haremos, ya puede ser a través de manera interna por WhatsApp, por Messenger, o ya me contactaré con cada uno de ustedes. Así que, bueno, sin nada más que decirles y agradecerles, sobre todo ya coordinaré contigo, Stephanie, y con Marlon para saber qué día y a qué hora podemos realizar las 2 últimas charlas para yo poder ya lo que es realizar mi entrega pues con todas las charlas realizadas el día viernes. Así que, bueno, no sé si tienen algún tipo de pregunta, duda o consulta. De hacerlo, me pueden activar sus audios, o si no, ya pues como es la dinámica de siempre, me las pueden hacer a través de los grupos, ya sea de WhatsApp o de Messenger o de manera interna. Así que no sé si Stephanie tienes alguna duda. ¿Solo por los grupos? Sí, o si no, también me lo puedes decir de manera interna o por aquí, pues. Liz, Sí, dime. ¿me escuchas? Sí, sí te escucho. ¿Tú me escuchas a mí? Se congela tu pantalla. Ayer te iba a consulta. Sí, dime. Ya me olvidé. Iba a hacerte una consulta si es que hasta el día de hoy se está poniendo multas por no llevar tu mascarilla, ya que ya no estamos en cuarentena. Quisiera saber eso. Es una duda. Sí, bueno, en cuanto a ese tema, el cual se tomó al inicio, bueno, todavía en ese entonces estábamos en estado de emergencia. Lo que pasa es que el uso de mascarilla se va a seguir utilizando hasta que ya el estado de emergencia pase. El país todavía está pasando por eso. Lo que se ha levantado ya es lo que es el aislamiento social, que viene a ser básicamente lo que es la cuarentena, más que todo. Entonces, el uso de mascarilla es obligatorio todavía, y tiene, creo, si no me equivoco, una multa de 430 soles. Igual el 1,5 metros de distancia o de 2 metros también se aplica cuando está en lugares públicos, y también creo que esa es una de las multas más leves. Creo que tiene un costo de más o menos un monto de 86 soles. La desinfección, todo eso.
visto, Sí, ¿verdad? este era del metro y medio de distancia y bueno, en cuanto a las multas correspondientes frente a las tiendas, restaurantes y esos ya son otro tipo de sanciones que ya se las pone la municipalidad, perdón, eso Pero, ya son montos mayores, pues. En cuanto a estas multas son administrativas que se encarga de ponerlas claro. la policía. Y en cuanto a la multa personal, o sea, todavía están vigentes las multas personales. Sí, sí, sobre todo, al menos esa la de la mascarilla, la del metro y medio de distancia, esas sí son multas que todavía se van a dar. Por ejemplo, esa Que han ya del quedado vigentes sí. porque Por ejemplo, esa ya del pase laboral o del el pase toque de vehicular. queda desaparece también. Sí, esa, por ejemplo, de circular ya a tal hora de la noche, igual cabe recalcar que todavía está a partir, si no me equivoco, de las 10 11 de la noche, todavía creo que está, entonces, para adelante no. El tema, por ejemplo, del no contar ya también con el pase laboral o el pase vehicular, en ese tema ahí sí Ya que ya no. no es. Pero en cuanto al tema de la mascarilla, por ejemplo, el metro y medio de distancia, esas, hasta donde yo sé, sí se siguen aplicando, puesto que la mascarilla sí, no solo acá en nuestro país, sino en otros países Por lo todavía es mismo que aún estamos en estado de emergencia, más no cuarentena. claro, claro, y además que la mascarilla nos protege más, yo creo que más que todo por un tema de la multa, bajo mi punto de vista, en cuanto a lo que me concierne, yo creo que es un tema de cada uno como persona y de Más cuidado, por pues. nosotros mismos y nuestra familia. Claro, claro, yo creo que eso es lo primordial. Así que no sé, pues Stephanie, si me quieres hacer una consulta, me la haces por privado, puesto que hay problemas de conexión y siento que por rato como que se me congela la pantalla. Así que de hacerlo, pues me lo haces llegar por el grupo y ya me escribes por mi Sí, WhatsApp. ¿Ya? Muchas gracias, Stephanie. Y estamos en coordinaciones para las otras dos charlas. Gracias. ya, Liz.